Recording in progress. Muy buenas noches, nos encontramos hoy en la clase sincrónica de la asignatura Metodología de la Investigación 2. Vamos a estar revisando los avances que tuvieron en estos días sobre su trabajo de investigación y me gustaría que empecemos por las consultas, a ver qué preguntas tienen, alguna duda. Algo que hayan mirado, que les pareció difícil, que estuvieron revisando. ¿Me quieren contar? Profe, lo último que quedamos era en que te íbamos a subir el título y Sí. que vos no ibas a estar corrigiendo. Ya, y ahora veo que no, que en la plataforma no está habilitado. No. Quedó en gris por la pinta. Bueno, voy a darle acá a mostrar y también a este mostrar. Bueno, en realidad tenemos aquí en la plataforma, si es que tienen ahí a su disposición, tenemos un enlace que habla sobre los métodos de investigación en psicología, que es con lo que vamos a empezar. Y también tenemos una tarea que tiene que ver con, a partir del video, vamos a establecer un poco aquellas cosas que nos hayan llamado la atención sobre la metodología de la investigación. La clase pasada habíamos dicho que necesitábamos conocer también, o sea, yo necesitaba conocer la línea de base de ustedes sobre qué conocen de metodología de la investigación. Entonces ese material está disponible para que podamos hacer esa revisión, pero vamos a hacerlo a distancia. ¿Les parece bien? Entonces nuestros encuentros sincrónicos van a ser específicamente en estos primeros días al menos, para que vayamos hablando un poco sobre nuestros temas. La vez pasada, tengo entendido, presentaron unos cuantos y hoy me gustaría escucharles también a los demás sobre las propuestas de tema que tienen. Mientras aquí les habilito la tarea para levantar, ¿sí? ¿Me quieren empezar? Sí, les escucho. Sí, podría. Por ejemplo, de la y esas cosas. Sí, se puede. Siempre y cuando no esté muy cargado. Hasta 20. ¿Cuánto es? ¿Cuántas palabras? Sí, sí, está bien. Hasta ahí está bien. Lo ideal es 15 hasta 10, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos de la, de este, es con que, sí. Ahí sí podemos ir hasta 25 máximo, porque hay algunas palabras, como por ejemplo algunos trastornos que no se pueden, cuando no están oficializadas las siglas, hay que hablar, o sea, hay que poner todo. Entonces, generalmente teniendo en cuenta eso, es que hasta 20, 25 máximas palabras se puede incluir con los conectores. Bueno, después, otra pregunta que tengo. ¿Quién quiere hablar sobre su posible tema o en estos días estuvo leyendo? A mí lo que me gustaría es que ustedes, como les había dicho, el trabajo es autónomo, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es ir revisando materiales que les den ideas a ustedes sobre cómo ir armando su idea, ¿sí? De hecho, que la única forma de poder dilucidar las ideas que tenemos del posible tema de investigación es revisando qué otros ya hicieron, qué faltó revisar, qué me llama la atención de esas cosas. ¿Podría yo trabajar con una población parecida? ¿Podría investigar acerca de un tema en nuestro contexto
paraguayo o en nuestro contexto cultural, todas esas lagunas del conocimiento forman parte del planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos aparte de definir el tema y el título, lo que tenemos que saber es cuál es el problema que nosotros queremos conocer. Y muchas veces los artículos o investigaciones anteriores nos dan un poco ese panorama de qué es lo que se está investigando, cuándo, dónde, quiénes hicieron, qué encontraron, ¿verdad? Por eso la primera parte para la definición como tal del tema y título, aparte de lo técnico en la escritura, por llamarlo así, en la forma de la definición de la escritura científica, es definir la idea del problema, ¿sí? Las ideas de problema o las ideas de investigación surgen a partir de la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es el primer paso para que yo pueda consolidar un tema. En este tiempo pudieron revisar, hicieron ese ejercicio, les costó, encontraron, no encontraron. Me gustaría saber cómo fue la experiencia. Sí. Adelante, Marcelo, me ocupa. En mi caso, por ejemplo, quedamos en hacer con Lorenz. Y nuestro título realmente fuimos puliendo y haciendo y cambiando. Y lo raro fue que hoy nuestro título amaneció larguísimo. O sea, era 25 palabras y justamente le dije a Lorenz era cortito y después fuimos haciendo más. Pero nosotros queríamos hablar de la percepción de la seguridad dentro del rubro financiero. Donde tenemos el título, pero está muy largo. Queremos tocar dentro del salario emocional y la idea de home office y presencial, el trabajo presencial en los hogares. O sea que, por eso te digo, nuestro título es largo, porque ya le puso descripción al comienzo, después le quitábamos, le poníamos, nos quedamos Yo te con un voy a título, decir, pero muy profe, largo. Dale. a mí me gustaría hacerlo cualitativo y el título es un título descriptivo correlacional. Y dice así: descripción entre la percepción de seguridad en empleados del sector financiero que realizan, por decirlo, o sea, que realizan trabajos de oficina, ¿verdad? Versus el home office. Ya. Versus empleados que realizan home office. Ese Ya. es el título. Pero dentro del, ¿cuál es el constructo ahí? La percepción de seguridad en empleados del sector financiero que realizan trabajo presencial versus empleados que realizan home office en la ciudad de Fernando de la Mora, en la ciudad de Fernando. Ya. Percepción de seguridad. ¿Y qué es seguridad? ¿De seguridad de qué? Justamente ahí lo que queremos ver es la percepción de seguridad que ellos tienen realizando. ¿De qué? Insisto, ¿cuál es el constructo? ¿Qué es seguridad de qué? ¿En qué? Seguridad emocional, percepción Y era, creo que hablaba de mucho, hablaba estabilidad es como si fuese de conflicto, engloba el conflicto en las organizaciones. No, no, conflicto es conflicto. ¿Seguridad qué es? O sea, ¿cuál es el constructo psicológico que vos querés conocer? La ausencia del peligro o riesgo. Ausencia del peligro o riesgo de qué? De lo que ellos realizan, o sea, de lo que ellos ven como un trabajo de oficina. A algunos les queda mejor el Sería home más o office. menos como vulnerabilidad en los derechos que tienen los trabajadores. Eso es otra cosa. Ahí es eso, vulnerabilidad de los derechos. Pero No, ¿en por qué eso es percepción, profe, por eso es pero en percepción qué de seguridad. claro, pero ¿en qué sentido? O sea,
de que van a perder su trabajo, de que van a tener mejores, que no van a tener prestaciones, ¿en qué sentido? Eso es lo que no me cierra, no me queda claro. Por eso pregunto. O sea, este es el ejercicio cognitivo que hacemos para poder llegar al quick del problema. O sea, nosotros les cuento cómo es para plantear un problema. Un problema de investigación generalmente se utiliza la técnica del embudo, se llama. El embudo tiene una boca grande, ¿verdad? Entonces, nuestras ideas, lo que está ahí en nuestra cabeza sobre lo que queremos conocer, primero tiene una gran pantalla, ¿verdad? Y después, con la técnica del embudo, lo que hacemos es vamos achicando, ¿verdad? Vamos Puliendo, puliendo, acotando, limitando más. limitando, exactamente. Entonces ahora este ejercicio cognitivo que estamos haciendo, que yo te pregunto sobre qué, dónde, en qué sentido, ese es la técnica del embudo. Vamos viendo hasta dónde se puede ir acotando esa idea general de seguridad, pero en qué sentido sería. O sea, vamos achicando hasta dónde nosotros vamos a entender que es seguridad. La verdad que yo le tomé, cuando Loren tiró esta idea, yo le tomé más bien como percepción de la inseguridad, no como de la seguridad, más bien por el tema de que, eh, en mi caso yo te digo, este tema de home office y el tema presencial, justamente se hizo una encuesta en mi trabajo que si la gente preferiría más bien presencial que el tema de home office. Evidentemente la mayoría dijo home office y habían varios ítems, varias preguntas que hacían hincapié. Uno de ellos era el costo que conlleva irse hasta el trabajo. Otro recuerdo que decía, hablaba de justamente la seguridad hasta llegar al trabajo, más con este tema de las manifestaciones. O sea, había bastantes ítems así, pero yo le tomé como inseguridad, no como seguridad. Pero Bueno, como te dijimos, estábamos hablando así, tirando varias ideas, porque a mí también me gustaba mucho lo que era el salario emocional. Pero estaba hablando con Lorenz, dijimos que eso podíamos meter dentro de los ítems de un título. sí. O sea, dentro de la percepción, está bien. Voy comprendiendo. Entonces sería cómo la gente percibe las nuevas condiciones laborales. ¿Ves, Lorena? La profesora hace más chiquito y más preciso. Claro, por eso, esa es la No, y técnica porque del embudo, tenemos así ¿verdad? tipo un embudo de ideas, ¿verdad? Claro, Pero ahí después vamos justamente acotando, lo que vamos achicando. necesitamos es encontrar así el nombre preciso que le queremos dar. Sí, así mismo. Bueno, entonces sería cómo la gente percibe las nuevas condiciones laborales o los factores que están implicados en la relación laboral con el empleador respecto a las modalidades de trabajo presencial y a distancia sería. Porque hay empresas, por ejemplo, que volvieron a la presencialidad completa. Funcionarios públicos, por ejemplo, completa su horario normal de 7 a 3, porque hubo un tiempo también que ellos tenían reducción de carga horaria, estaban de 8 a 2, a 3, ya, y ahora es de 7 a 3, igual que antes, ¿verdad? Y ya no hay, por ejemplo, excepción ni nada. O sea, la excepcionalidad se sacó de la función pública. Las personas con vulnerabilidad de salud o mayores de 60 años están retornando todo, o sea, retornaron todo ya este año. Pero sin embargo, las empresas privadas, algunos decidieron mantener las modalidades de cuadrilla, otros decidieron habilitar nuevas modalidades de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, los que pueden hacer home office siguen haciendo home office, le conviene más a la empresa. Los que pudieron hacer así como lo que contaste, Cintia, ¿verdad? Que una Sí, encuesta mi empresa mismo hace así. donde pudieron hacer, pues, les conviene, ellos gastan menos, hasta papel higiénico se gasta menos en la virtualidad.
sea, hasta eso, hay un ahorro de recursos, se llama, bueno, desde la perspectiva económica, ¿verdad? Hay un ahorro de recursos, no recuerdo la palabra, bueno, perdón, de los recursos eh, estables o de lo que se utiliza como presupuesto fijo, ahí está la palabra. Todas las empresas tienen un presupuesto fijo, pago de alquiler, compra de insumos, pago de servicios, ¿verdad? Esos son presupuestos fijos. Y las empresas con el home office lo que vieron es que se redujo incluso el costo de sus presupuestos fijos, ¿verdad? Hay otras que se reconvirtieron completamente, o sea, dejaron de ser presenciales, ¿sí? Por ejemplo, las empresas de recursos humanos dejaron de ser presenciales. Ahora le emplea a sus funcionarios en un horario establecido y les controla por GPS. ¿Sabían? No sé si hay alguien aquí No, que me trabaja. entero de nada. No, O sea, no Lorenz sabemos. estaba en recursos humanos, pero también desconocida también ya. En una empresa de recursos humanos les da el equipo y ese equipo tiene un contador de tiempo de pantalla, por llamarlo así. Entonces, sí o sí le paga por su hora de trabajo y en ese tiempo tiene que estar trabajando, no haciendo otra cosa. Solo no se O va a la sea, se oficina, le mira ahí en la pantalla. no se le mira, no es que tiene cámara, tiene un contador de horas de pantalla. Ay, profe, pero vos podés dejar encendido tu computadora. Pero a ver, no sé los que manejan informática. Yo mi Cuando pantalla, vos por ejemplo, tenés, no dejo que se apague. claro, pero tu procesador, sí, Sí, el de mi empresa, por ejemplo, mide la actividad. De tal sí, hora hasta mide la tal hora sabe que productividad estás en ocio. del procesador. Sí, el del procesamiento. Sí, entonces tienen todo un contrato, llevan la computadora a su casa, tienen el medidor de productividad instalado, obvio, ¿verdad? Vos firmas por tu responsabilidad por el equipo, pero no te vas a trabajar a la oficina, pero tenés que cumplir cierto tiempo. Creo que es algo así como, bueno, me había contado una ex alumna justamente que no eran 8 horas, eran 6 horas, porque le daba un periodo de tiempo más largo para el almuerzo, tipo para que te prepares tu comida y eso en tu casa, ¿verdad? Dentro de sus 8 horas. Y al final del día tenía que mandar un reporte que se descarga del sistema. Entonces, por eso tenía esa medición de productividad. No es que vos podés estar ahí frente a tu pantalla y chatear mientras no tenés que trabajar. Bueno, y ese tipo de funcionamiento, por ejemplo, son reconversiones, ¿verdad? Hay otros que tienen trabajo por producto, le da un tiempo para hacer y no le mide nada ni le exige nada, pero tiene que presentar en un tiempo prudencial. Otros que son, por ejemplo, Ese es de marketing. marketing o de acuerdo a los tipos de Diseño, empresas. Sí. social media, eso sí nosotros hacíamos con la gerente. Social media generalmente luego son part-time. O sea, vos le das un tiempo, yo necesito en 15 días este producto. Generalmente ellos, los publicistas, eso trabajan luego así. Los publicistas generalmente no trabajan luego en las oficinas. Trabajan en sus casas y tienen sus propios equipos, ¿verdad? Porque es difícil que una empresa le dé todo el equipamiento a sus funcionarios, ¿verdad? Una computadora con superprocesador y gestores gráficos y esas cosas seguramente hacen de mucho costo, ¿verdad? Entonces, ellos siempre adoptaron esa modalidad de home office o trabajo a part-time le llamaban antes, ¿verdad? Ahora nomás lo que le llamamos home office. Bueno, y eso, por ejemplo, sería interesante, sí, ¿verdad? Yo sé que ya pasamos los periodos de cuarentena, pero hay empresas que se reconvirtieron o que adoptaron nuevas modalidades. En todo caso, sería
investigar en esas empresas que están utilizando esas modalidades de trabajo, porque ya no es la norma, ¿verdad? Cuando era cuarentena sí había una normativa y unas recomendaciones del Estado, ¿verdad? Estaba por decreto, pero ahora ya no, ahora ya están levantadas todas esas medidas. Entonces, si van a investigar ese tema, va a ser en las empresas que están reconvertidas a nivel de recursos humanos. O en todo caso, lo que se puede hacer también es un ex post facto. Bueno, le preguntamos a la gente cómo fue su tiempo durante la cuarentena. Ex post facto significa después del hecho, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es le preguntamos lo que fue, cómo le pareció, qué creyó que era, cómo le impactó actualmente. Me gusta. Ese sí puede ser abierto, ¿verdad? Durante la Sí. cuarentena con la COVID-19, ¿usted realizó home office? Sí, no. ¿Cuál fue su percepción acerca del tiempo personal durante su, no sé, ahí le podemos hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Sí. Entonces solamente forman parte de tus sujetos de investigación aquellos que respondan que sí hicieron con Office. En mi caso, por ejemplo, yo nunca hice, ¿verdad? Para nosotros nosotros éramos excepcionados de las... Y también tenés tu versión, profe, de que te hubiera gustado hacer. Sí, también tengo mi versión. Pero en realidad, ¿cómo hago? ¿Verdad? Sí, es atención. Lo que Y hicimos sí, fue... ahí también hay pero de igual manera hay un malestar, ¿verdad? Porque decís, ay, qué pucha, yo también quiero hacer. Sí, cierto, tenés razón, hay una percepción. Sí, y eso sí se puede observar cómo fue la percepción en ese tiempo, si hubo mayor desgaste, menor desgaste, más estrés. A lo mejor yo no hice, pero mi esposo sí, ¿verdad? Y cómo eso afectó en la dinámica familiar. Los chicos no estaban en la escuela, yo no tenía tiempo, no sé. No digo en mi caso, sino lo que podría responder alguien, ¿verdad? Sí, podemos preguntar un ex post facto. Interesante eso. Ahora que mencionas eso, recuerdo que mi compañera, había un grupo que estaban felices realmente que se volvió a lo presencial, porque lo primero que decían era que sus hijos volvieron toda la escuela, que por fin No volvieron toda la escuela. tenían dejarle, estaban saturados, muchas cosas. O sea, podemos hacer una lista de situaciones que pudieron haberles afectado, ¿verdad? Y sobre eso vamos preguntando, ¿sí? Interesante, pero como ex post facto, no como situación actual. Eso es lo que yo le sugeriría. Ok, profe, vamos a tener todo en cuenta. Percepción de condiciones laborales, presencial y virtual durante la cuarentena por la COVID-19 en Paraguay o en empresas del sector tal cosa de Asunción. A mí me encanta. Ahí cada vez pueden ir delimitando más, ¿verdad? Pueden poner de un solo sector. Por No, y ejemplo, el sector, profe, es el sector financiero del trabajo de Cintia y de Fernando de la Mora. ya, solamente serían su trabajo, o sea, solamente Así serían su mismo. empresa. Ya, Sí. Y una empresa. justamente se da por suerte, digo, ¿verdad? Un error de casualidad, por decirlo así, que están haciendo encuestas, están implementando las encuestas con referencia a la modalidad de home office o presencial, ¿verdad? Entonces eso también nos ayuda. Sí, realmente interesante, porque es como que ellos están viendo la necesidad de hacer unos ajustes seguramente, ¿verdad? Unos ajustes, Lo que seguramente pasa, les va a llegar después van a lo que- sacar cierto porcentaje de que gente hay cierto porcentaje que hay una mayoría de que sí quiere hacer o le gusta la no, lo que yo modalidad con percibí Office.
fue, profesora, que toditos volvimos desde enero. Nosotros hacíamos de modo híbrido, o sea, nos íbamos una semana en la casa, cosas así. Al comienzo fue no irnos luego. Después 15 días sí, 15 días no, así. Y después llegó una semana sí, una semana no. Y desde enero volvimos todito, pero es increíble cómo se nota o se ve que la gente está trabajando desanimada. Y raro es. Creo que Sí, por eso más que nada se hizo esta encuesta, porque era lo que te estaba diciendo, yo le veo a la gente llegar con la cara larga y eso, y medio raro, era cosa que antes no ocurría. Y se hizo esta encuesta y yo veo que la mayoría eligió por home office. sí. Y bueno, y es un sector que sí podría funcionar en home office, ¿verdad? A lo mejor tienen una oficina virtual incluso, ¿verdad? Hay lugares, o sea, hay empresas que siempre tuvieron esa modalidad, con oficinas virtuales y la gente se iba a un espacio pequeñito a entregar su producción, ¿verdad? Eh, y ahorraba costos de presupuestos fijos. O sea, todo eso existe, ¿verdad? Todo se puede poner eso como justificación, se puede hablar de la situación específica que está ocurriendo en la empresa, ¿verdad? De esa observación que ustedes tienen, que vos tenés con respecto a ese espacio laboral, porque es una dinámica específica de esa empresa, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los que hicieron con Office van a decir que tenía sus ventajas, ¿verdad? Porque evidentemente reduce costos, ¿verdad? Pero para otros sí era ya necesario volver porque tenían otras prioridades, ¿verdad? Sí, me parece interesante, ya que se está Algo, dando en este momento, ¿verdad? profe, Pero limitar a esa empresa entonces. Sí, Misa. no que algunos, por ejemplo, el costo del aire acondicionado, la luz, el internet, lo que le costaba. Los Por eso costos, también querían volver a la oficina, porque es un costo sí. también. Y al final, ¿quién es el que asumió las empresas? Redujeron sus costos fijos, pero Ujú. las familias aumentaron sus costos fijos. Sí, dentro del ítems estaba lo que Misa dijo, profe. Una de las desventajas que decía citar 5 desventajas. Decía, y Sí. una de las, recuerdo que el que dijo Misa. Bueno, y teniendo en cuenta que vos tenés una línea de base de esa encuesta, lo que se puede hacer es se toma aquellos elementos más importantes y se clasifica, o sea, vos vas a tener acceso a esos resultados, Cintia. Sí, sí puedo tener. Entonces, de acuerdo a esos datos que vos tengas como línea de base, se puede clasificar en dimensiones para poder hacer la parte de la investigación que les correspondería a ustedes, ¿verdad? Que sería, ¿qué es lo que más se observa? Porque esta es más bien así una encuesta grande, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más se recalca? Y sobre eso vamos a armar otra vez los ítems. Eso es lo que se puede ver. Ok, Sobre profe. lo que marcaron, por ejemplo, y qué era lo que más les angustiaba o qué es lo que les impulsa o les motiva hoy día a querer cambiar de vuelta la modalidad o, por ejemplo, si cree conveniente que esa nomás lo sea la modalidad, no sé, que haya opciones, algo por el estilo. Se puede utilizar esos datos como línea de base. Bien, excelente, me gusta. Bien, ven cómo va surgiendo las ideas. ¿Quién quiere plantear su tema, su Un idea? chamburreado, profe, pero así únicamente. Y no, y así es. Primero es un chamburrado de ideas y un montón de cosas. Todos queremos cambiar el mundo. Después vamos bajando a tierra. ¿Quién más quiere presentar su tema, su idea? La otra vez les escuché a poquito, entonces hoy me gustaría escucharles a Mike, Hola, por profe. ejemplo. ¿Quién me dijo hola, profe? Hola, profe Lichi. Hola, Lichi, ¿cómo estás? Bien. Y yo estaba teniendo unas cuantas ideas, ¿verdad? Y conversé con Berenice, para hacer juntas. Y le propuse hacer
referente a los niños, ¿verdad? Con el tema de las escuelas, educación primaria. Ujú. Ver el impacto psicológico en el trastorno del estrés post pandemia COVID-19 Post pandemia COVID-19 en niños. en niños. Ya. ¿Sería estrés postraumático o actualmente si ellos están con estrés después de la pandemia? Y para mí es después de la pandemia, Ya. Después de lo que haya pasado, cómo ellos se sienten actualmente. actualmente, sí. O sea, si tienen estrés hoy, Sí, si están con estrés dentro del aula, dentro de lo que es la educación, en eso. estrés académico. Estrés académico, sí. Hicimos así nuestro título, ¿verdad? Te voy a leer. Y pusimos impacto psicológico del trastorno de estrés post pandemia COVID-19 en niños en nivel inicial, zona Asunción. Nivel escolar primaria, Lichi. Y buenas noches, profe, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Profe, nosotros también te queríamos consultar porque yo también le dije a ella que sería muy bueno también cambiarle el título que sea en niños de nivel escolar primaria, pero también agregarle niños y docentes, porque los que más estresados tuvieron, yo creo que fueron los docentes también en toda esta situación, en toda la crisis que se pasó. Ya. Les pregunto igual que a las chicas que presentaron anteriormente que ustedes. ¿Sería ex post facto o es ahora? O sea, ¿cómo les afectó el hecho de haber pasado por la cuarentena? ¿O es hoy con con la presencialidad, con las nuevas tareas? Yo personalmente me interesaría saber lo que es lo nuevo que ellos sienten ahora, Lo de hoy, lo de lo ahora. de hoy, sí. Entonces sería percepción de estrés. Percepción de estrés sería el constructo. Bueno, está por terminar nuestro tiempo. ¿Les parece si cortamos hasta aquí la grabación y nos unimos de vuelta? Bueno, profe. Dale, profe, dale, dale. Dale, profe. Recording stopped. Corto entonces la llamada y nos unimos de vuelta, ¿sí?
Bueno, estamos de vuelta entonces. Vuelvo a grabar, ¿sí? Recording in progress. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra clase. Entonces estábamos hablando con Lichi y Berenice sobre su tema que consistía en el estrés post cuarentena, decían, ¿verdad? Yo le puse estrés post cuarentena en niños. Niños y docentes, puede ser, ¿verdad? Yo sugiero que se enfoquen solamente en un área, o sea, puede ser o en docente o puede ser en niños, ya que muchas veces es muy complicado poder analizar datos complejos, porque si vos tenés tanto niños como, como docentes, tenés dos, es como tener dos investigaciones, ¿no? Entonces, lo que sugeriría de entrada es que delimiten una sola población. En el caso de trabajar con niños, tendrían que solicitar el permiso de los padres, tiene que ser por escrito, tiene que ser expreso, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrevistar a los niños. En el caso de trabajar con docentes, bueno, son adultos, ¿verdad? Y se les hace el consentimiento informado y con eso es un poco más fácil. Pero les sugeriría que delimiten su población a una sola instancia, a no complicarnos con el tema de los análisis complejos, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, les preguntaba si lo que les interesaba saber tiene que ver con lo actual, si tiene que ver con el estrés académico o si tiene que ver con todo el estrés postraumático de haber pasado por el confinamiento, que sería más bien algo, tomaríamos también el confinamiento como un evento traumático y las consecuencias hoy hacer medidas, ¿verdad? O si queremos saber el niño que se volvió a la presencialidad, cómo está afrontando la situación. Entonces son dos constructos diferentes. Uno es la percepción del estrés en forma actual y lo otro es qué consecuencias tiene hoy actualmente haber pasado por un evento traumático que fue el confinamiento. Y y el tercer constructo sería el estrés académico, ¿verdad? Que es situacional. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Profe, y sería, o sea, a nosotros nos interesaría lo de la percepción del estrés, o sea, de la actualidad, del momento, del presente, En todos los sentidos, en todos tanto los sentidos, profe. tanto en el aspecto general como en todos los ámbitos donde se desempeña. O sea, lo que van a acceder es a la población accesible, nomás que estén escolarizados. Así es, profe. Igual nosotros ya conversamos con la directora de una institución pública y de Asunción y ella ya nos dio el ok. Obviamente sí vamos a estar haciendo las notas y todo lo demás para presentarle también a los padres y vamos a hacer con un, o sea, con un curso en específico, con un grado en específico. Uh-huh. O sea, no van a tener inconveniente con acceder a la población de niños, entonces. No, no, ya no, profe. No, profe, no vamos a tener inconvenientes. Bueno, entonces, ¿y de qué grado son? Y es por eso que con Ver estuvimos hablando, ¿verdad? La directora me propuso, ¿verdad? En ver con los niños de segundo grado sería mejor, ¿verdad? Porque los del primer grado estaban en preescolar ahora. Y sería de segundo grado al sexto grado. Del segundo al sexto grado. Sí. Y van a conseguir los permisos de los padres de todos los niños. Eso fue lo que la directora me propuso, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que hacer la nota y el pedido, ¿verdad? Y ahí ver quiénes son los padres que autorizan y quiénes no, para tener una cantidad exacta de los niños. Ya, ok. Bueno, entonces ahí lo que harían es, después de tener las autorizaciones, recién van a definir su población. Sí, para mí sería mejor eso, ¿verdad? Para tener ya así algo bien
bien concreto, porque nosotros estuvimos hablando con la directora y ella nos dijo sí. Y Mm. ahora yo me propuse hacer la nota con el permiso con los padres. Ya. Ok, Y, bueno, y, y si de repente se nos hace difícil con los niños, vamos a irnos a los docentes. ya. Y van a darse ustedes un tiempo para saber si es que los padres van a aceptar o no. Y nosotros ya nos propusimos para irnos la semana que entra con la directora, ya para tener ya así, llevar todo ya lo preparado y que ella le presente a los padres. Ya. Bien, súper, súper bien. Entonces sí. Lo que yo quería hacer es como esa autorización en virtual con los padres, ¿verdad? Hacerle una encuesta y que ellos den la autorización ahí en eso. Y nosotros imprimir y presentarle eso a la directora. Ujú, sí, exactamente. Em, lo que se tiene que pedir es que vaya como aviso, ¿verdad? Entonces, que te traigan ya firmado la hojita. Yo, fulano de tal, papá, padre, madre, tipo para que tilde, ¿verdad? Tilde y complete su nombre y el de su hijo. Autorizo a mi hijo fulano de tal a que participe de la investigación, a que participe de la entrevista a ser desarrollado por las universitarias fulano y fulano. Pero tiene que ser un papelito ya preparado como para que venga firmado, autorizado. Bueno, profe, entonces, Creo que me pueden enviar por WhatsApp nomás para mirar. Entonces, se trabajaría con las personas que tienen esa autorización, ¿verdad? sí, profe. Ya. Bueno, ¿y qué le preguntaríamos? Le preguntaríamos cómo le fue en la cuarentena, tuvo dificultades para hacer su tarea, cómo hoy se encuentra. Eso le preguntaríamos. Y la pregunta que yo le hice, ¿verdad? A mi hijo es cómo él se siente ahora Mm, después de volver o sea, cómo él se siente ahora que volvió en la escuela después de la pandemia. Y él me responde, mamá, es súper estresante estar todo el día con la profesora, te reta, te dice esto, la pelea. Eso fue lo que él me dijo. Le volví ya. a preguntar a mi sobrino y me hizo lo mismo, ¿verdad? Y referente a eso, hacer una pregunta bien estipulada ahí con Bere, ¿verdad? Ver cómo hacer que no sea muy directo ni muy chocante tampoco para los niños. Muy bien, muchísimas gracias por ese dato. Entonces, yo sugeriría que la investigación sea cualitativa y se hagan grupos focales. ¿Qué significan grupos focales? Significan entrevistas en grupo en donde, por ejemplo, vamos a suponer tener las autorizaciones de los del primer grado, entonces la entrevista es en el grupo del primer grado, después en el grupo del segundo, en el grupo del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto. Entonces se podría hacer por grupos de cursos. Y ahí le preguntamos cómo sintieron, cómo se sienten hoy, qué saben, qué les parece que cambió, qué les cuesta más, esas cosas. Eso es lo que le podemos preguntar, una percepción del niño. Más que estrés, o sea, ¿qué es lo que sienten? No sabemos si es estrés, angustia, depresión, ansiedad, miedo, no sé. Pueden ser no solamente estrés, pueden ser muchas otras cosas. Profe, podría ser también a nivel de aprendizaje, porque Se le en puede muchos, preguntar. sí, muchos, por ejemplo, o sea, yo también le tengo acá una niñita conmigo y ella, por ejemplo, me dice, tía, yo no entiendo casi nada, o sea, le cuesta un poco más ahora de forma presencial que de la forma virtual, porque también en la forma virtual obviamente tenía su acompañamiento acá de forma personal, individual, y sin embargo allá no, porque me dice, yo le pregunto a la profe y no me hace caso en el momento, mi compañerita fulana tal le pregunta primero y le responde primero a ella y después recién a mí, y todo ese tema también yo creo que influye. Eso hay que preguntar.
que como ellos perciben hoy el retorno a las clases. Yo creo que más bien hacia ahí lo que tendrían que basarse. El retorno a la presencialidad y a las clases, su impacto emocional. Impacto emocional del retorno a la presencialidad. Yo les sugeriría eso como tema. En niños de una escuela, no sé, privada, pública. Ahí ya ponen, o sea, sería el impacto emocional. ¿Cómo le impacta hoy el hecho de estar otra vez en clase? ¿Qué le genera? ¿Le genera angustia? ¿Le genera alegría? Porque en medio de las cosas que tienen que ver con las angustias, ¿verdad? Me doy cuenta que no aprendí nada, tengo miedo, no sé escribir ni leer, me cuesta muchísimo, la profe me presiona, quiero llorar, no sé. Profe, Profe, yo le llegué a conocer a una criatura que hasta ahora él está con tratamiento psicológico, tanto en la escuela y de forma particular, porque el nene llegó a la escuela y empezaba a llorar, lloraba, zapateaba todo, porque él no sabía escribir ni sabía leer. Y ya se le entonces perdió. nosotros le preguntamos y él sale y nos dice, no, porque mi mamá es la que me hacía la tarea. Entonces, Exactamente. ahí empezó también de vuelta a darle, darle solamente seguimiento a él, sino que también a la mamá, porque era una dificultad tremenda. Y ahora ya el nene mejoró bastante, pero también con profes particulares y todo lo demás también. Se le dio ese apoyo que realmente necesitaba, ¿verdad? Sí. Eso. Pues eso es lo negativo y después se partiría, por ejemplo, en preguntas que tengan que ver con el impacto negativo y en preguntas que tengan que ver con el impacto positivo, que son, por ejemplo, la resocialización de los niños, el fortalecimiento de sus apoyos sociales, que son, por ejemplo, ir a la escuela es un apoyo social porque algunos salen de sus entornos violentos o de sus entornos disfuncionales y se escapan un poco un rato de su realidad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué mejoro? Algunos te van a contar, yo me quedaba en mi casa y mi papá y mi mamá se peleaban y yo no podía estudiar, por eso yo no aprendí nada. O otros te van a decir, yo cuando me quedaba, cuando tenía clase virtual, así, ¿verdad? Mi mamá nomás lo era la que hacía la tarea. O yo no quería lo hacer, o cosas así, ¿verdad? Y ahora me cuesta. De acuerdo a su edad, te van a ir respondiendo, ¿verdad? Me parece mejor, más que llamarle estrés, sería impacto emocional del retorno a clases presenciales. O sea, eso va a medir también ahora la situación actual, pero basado en una historia, ¿verdad? De cómo hoy le está afectando eso y qué se puede hacer con ello. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle más, no sé, hay que darle más tiempo, hay que hacer adecuaciones. Probablemente en la mayoría de los casos se van a tener que hacer adecuaciones. Eso es lo que está ocurriendo. Los que ya venían con dificultades pre-cuarentena, se exacerbaron las dificultades. Otros tuvieron situaciones de detonación, ¿verdad? Detonó sus dificultades con la cuarentena, no por la escuela en sí, sino por la situación a veces familiar, ¿verdad? Otros era tipo, estaban tan adheridos a la escuela que dejar la escuela presencial fue muy difícil. Otros ya querían volver, ¿verdad? Porque tenían muchas situaciones sociales, tenían muchos amiguitos, era un espacio de... O sea, es realmente algo bastante fenomenológico que es importante conocer. Yo creo que es muy útil lo que ustedes van a investigar si es que lo miran desde ese punto de vista. No sé qué les parece. Y en ese caso también, como yo le había planteado también al Lichi, sería importante también pero como vos nos dijiste, ahora con el tema de los docentes, porque también ellos llegaron así en un límite de estrés que ellos también decían, este alumno no está aprendiendo nada, pero también hay una dificultad que no se le puede aplazar, o sea que hay que intentar hasta que pase. Y Al ser cualitativo, sí se puede agregar a los profes, porque ahí sí puedes hacer entrevistas focales también o individuales con los profesores. Entonces, sí, porque ellos también
se estresaron bastante justamente por esa situación, ¿verdad? De que ellos decían, no, no se le puede aplazar, pero el alumno en realidad no aprendió nada y buscaban acompañamiento de los padres y no le tiraban toda la pelota prácticamente a los docentes. Sí, no, los docentes sufrimos muchísimo el año pasado. No me quiero imaginar lo que habrá sido de la escolar básica. Sí, ya es luego complicado tener clase con 40 alumnos, un solo docente presencial. Imagínense lo que habrá sido virtual, con todas las realidades, ¿verdad? Y con la dificultad de manejo de los tiempos, porque el profe o la profe que tiene doble escolaridad tenía ese tiempo entre las 11 y las 12 para poder preparar su clase de la tarde, ¿no? O dentro de, no sé, dentro del periodo entre que los chicos copiaban del pizarrón, estaban completando sus planillas o sus planeamientos, etcétera, o corrigiendo los cuadernos, pero en lo virtual fue complicado porque la gente no enviaba a tiempo, otros no enviaban, otros tenían que hacer su seguimiento, otros se perdieron, desertaron, un montón de cosas. No, no sabes si realmente ellos hicieron o copiaron nomás, si estaban realmente aprendiendo o no. Complicado fue bastante. Así que sí es oportuno hacer esa revisión de las percepciones. Pero fenomenológicamente yo sugeriría. Dale, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna observación? Gracias, profe. Dale, Licha. Anoté todo lo que me dijiste. Cualquier cosa, profe, yo te voy a escribir, te voy a enviar mis inquietudes también. Sin problema. Sin problema. ¿Quién más quiere presentar su propuesta? Hola, profe. Yo soy Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos? Profe, estoy manejando. Me voy a quedar un ratito porque ya estoy a punto de llegar. Y voy a hacer con Brian Delgado el tema de... Y estábamos viendo, ¿verdad? Viste que como yo te comenté, yo estaba haciendo acompañamiento terapéutico con el doctor Arestivo, ¿verdad? Y estuvimos hablando con él y así, tipo, tuvimos varias opciones, ¿verdad? Y tipo, él me dijo para hacer acompañamiento terapéutico en pacientes con esquizofrenia. Uh-huh. ¿En qué consiste el acompañamiento terapéutico? Consiste en la rehabilitación del paciente. Yeah. ¿Qué se hace? Y en realidad lo que hace el acompañante terapéutico es servirle al doctor o al psiquiatra como un instrumento, ¿entendés? Es recolectar todos los datos, ver cómo el paciente se comporta, todas esas cosas. El acompañante va a la casa. Va a la casa. Va a la casa. ¿Qué más hace? Sí. ¿Le acompaña en espacios públicos? Le acompaña en espacios públicos, va a la casa, ve si toma su medicación ahora, qué tipos de medicamentos está tomando, todas esas cosas. Se le hace actividades de terapia ocupacional. También. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántas veces al día o a la semana estás con el paciente? Dependiendo del caso por ejemplo, si es un caso de esquizofrenia, yo creo que debería ser de todos los días o día por medio, dependiendo al caso, ¿verdad? Pero ¿vos ya estás haciendo o No, te no. propone él para hacer? Me propone él para hacer y por eso yo también te estoy preguntando o estamos viendo la forma si es correcta o vemos otro tema nomás. Para mí es interesante, ¿verdad? O sea, pero no para un trabajo de grado, ¿No? porque es muy vidrioso Extenso. y extenso, sí. Sí. No te va a dar tiempo para poder ver los avances. Ese Ya. es nomás el problema. O sea, a lo mejor vos empezás y como es tipo un trabajo también, es una intervención, ¿verdad? Tenés que tener supervisión de caso. Supongo que el doctor te va a supervisar, pero Claro.
no sé. O sea, datos descriptivos lo que vas a tener. El paciente se adhiere al tratamiento medicamentoso. El paciente tiene, no sé, autorregistro, lo que se puede hacer. O sea, Ya. registro anecdótico de casos. Estoy pensando nomás en la recolección de datos, ¿verdad? Ya. Podría ser, pero no sé. Me parece que no les va a alcanzar el tiempo para la defensa, para Ok. trabajar. Bueno, entonces vamos a ver nomás otro tema. Es muy interesante. O sea, no estoy diciendo lo contrario, solo que por el tiempo, por el tipo de trabajo de investigación, me parece que no alcanzamos para poder lograr la recolección, la revisión bibliográfica, el análisis. El análisis va a ser muy complejo también. Mm, O sea, Y bueno, hay que hacer primero una línea de base, después hay que hacer un proceso de intervención. El proceso de intervención tiene que estar protocolizado, no sé si tienen protocolo. Después de eso hay que analizar si es que realmente hubo cambio, mejora, aumento o disminución de conductas. Y ese tiene un procedimiento específico de análisis y es ya. bastante complejo. Sí, yo Que tiene pienso que todo más un proceso otra vez, sí, entiendo. bien ese tipo de trabajo de investigación podrían ser interesantes para un doctorado, una maestría, un doctorado, pero no ahora para grado. No programa. El nuestro Ok. tiene que ser algo factible de realizar en poco tiempo. ¿Verdad? Nosotros tenemos, a ver un poco, honestamente, vamos a empezar a recolectar recién allá por julio, por ahí. Todo este tiempo es todavía revisión de bibliografía, hay que presentar avance, rendir, aprender a hacer y después ya es recolectar y analizar y no creo que Ya no, alcance. no, sí, entiendo. No podemos Entiendo. hacer nomás la intervención sin tener toda esa base. Soy nueva en esto, ¿verdad? Pero sí puedo acompañar en un... Ese nomás es el tema, ¿verdad? Me parece súper lindo el tema para tu maestría, Laura. ¿Qué cosa? Me parece interesantísimo el tema para tu maestría, Debo. Ah, ya, dale, profe. Entonces vamos a ver nomás otro tema con Brian. Algo más sencillo, o sea, sí, más sencillo sería. Sí, entiendo. Dale, gracias, profe. Muy bien. Dale. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere hacer una observación? ¿O comentar un poco sobre su tema? Profe, Hola, yo hasta Giselle. ahora me quedé con mi tema, no sé si el hospital me va a aceptar, ¿verdad? Pero lo que no sé es la importancia de contención psicológica o la importancia del apoyo emocional sería. O sea, porque es la importancia de la contención psicológica a familiares de pacientes en cuidados intensivos. Porque son ellos los que más necesitan porque están más tiempo. Los internados no siempre se quedan, muy pocos son los que se quedan más de 3 días. En familiares con pacientes, en familiares de pacientes en UTI. Sí. Pacientes de qué patología. Y para mí que es general, porque es general, paliativo ya es muy delicado y no sé si me van a dejar pasar ese lado. Yeah. Paliativo era lo de cáncer y eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? Clínicas. Sí. Yeah. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer una intervención de contención? ¿Cómo? ¿Vas a hacer la contención vos? ¿O lo que vas a hacer es preguntarle si es que alguien le hace contención? No, y eso de que viste que no hay, o sea, supuestamente hay, pero no hay la contención. Y de que se necesita porque tienen el estrés y porque no están ahí con el familiar, y que no saben nada. Sí, todo hospital tiene su unidad de salud mental, ¿verdad? Generalmente lo que hacen los psicólogos de la unidad de salud mental es
hacer recorrido en sala, ¿sí? Tendrían que hacer. Depende de la organización del hospital, pero generalmente Sí. sí se hace el recorrido en sala. O se recibe, por ejemplo, en el caso del hospital pediátrico, te cuento, ¿verdad? Se recibe la derivación del médico interviniente sobre un caso puntual para poder intervenir en el paciente o en los padres, ¿sí? Pero Sí. eso no es contención emocional. Eso es interconsulta. Ujú. Contención emocional puede hacer cualquiera. Puede hacer la enfermera, puede hacer la gente de la capellanía, puede hacer el mismo médico tratante. No necesariamente los psicólogos. Contención emocional es, estoy contigo, te acompaño, yo comprendo tu dolor, eso es contención emocional. No, Ahora por sí, eso tipo una parte le aclaré la importancia de la contención psicológica. ya, no existe la palabra contención psicológica. Ah, O es interconsulta con psicología hospitalaria, o es intervención psicológica en sala, o es, no sé, apoyo psicológico, lo que generalmente se llama así cuando se hace una intervención interdisciplinaria, por llamarlo así. O sea, son problemas que surgen a raíz de la situación desencadenante. Ejemplo, tu hijo, tu hija está internado ya con larga estadía, entonces evidentemente hay desgaste del cuidador, hay estrés emocional, hay síntomas depresivos, a veces hay conductas disruptivas. O sea, uno es apoyo psicológico, sí. O en todo caso es contención emocional. ¿Quién es tu contención emocional en este momento mientras estás con larga estancia? ¿O quién te ayuda? ¿Quién es tu apoyo social cuando vos te quedas acá? ¿Qué otras cosas te preocupan mientras tus hijos o tus familiares están internados? Eso sí podría ser. O en todo caso es, por ejemplo, una intervención de contención en donde se les hace, por ejemplo, un espacio de catarsis o si es individual, entonces se les visita. No sé qué parte es lo que vos querés conocer. del estrés que se genera. Ahí no puedo hablar mucho porque me duele demasiado la garganta. Estrés del cuidador, entonces. Estrés del cuidador. Ese sí podés preguntarle individualmente a cada familiar. Eso sí, o sea, el constructo sería estrés del cuidador. Que sí existe instrumento de evaluación para conocer cuán estresado se encuentra y qué se puede hacer con ellos. Estrés del cuidador, me dijiste, profe, ¿verdad? El cuidador, sí. Que podría ser interesante. Sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer con eso? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, una actividad de contención emocional podría ser una charla, puede ser, por ejemplo, a veces se hace, yo sé que en clínicas se suele hacer, no directamente la gente de salud mental, pero sí a veces hacen los residentes o hacen los estudiantes de kinesiología, por ejemplo, se hace una pausa activa. Se les pone ahí música y empiezan a bailar. Eso, por ejemplo, es contención. No necesariamente es consulta psicológica. No sé si me explico. Entiendo, más o menos. Bueno, sí. Una cosa sería entonces estrés del cuidador, saber en qué estado se encuentra y sobre eso proponer, por ejemplo, ideas para la contención. Que podría ser, ejemplo,
La gente está muy angustiada porque teme que su familiar muera, entonces la contención sería a nivel espiritual. O, por ejemplo, encontrás que hay muchos síntomas depresivos o muchos síntomas de ansiedad, de estrés, entonces se tiene que hacer una derivación de interconsulta para el familiar, porque está interfiriendo en su calidad de vida y en su capacidad para continuar siendo un cuidador. Mucho agotamiento del cuidador. ¿Sí? Entonces, sobre eso se toma decisiones, sobre esas evaluaciones. Eso le va a servir bastante al hospital. O sea, yo sé que en todo hospital nomás luego hay muchas dificultades, a veces no se da abasto, ¿verdad? Pero la contención emocional no es una tarea del psicólogo únicamente, aclaro. ¿Sí? Bueno, ¿con quién vas a trabajar, Giselle? Sola nomás, profe. Bueno. Ok, entonces sería eso, ¿verdad? Agotamiento o estrés del cuidador. Yo sugiero. Sí, ese. Entonces le cambio a estrés del cuidador. Mío. Ese sí se Entonces puede. le tengo que explicar exactamente de qué cátedra sería, ¿verdad? La que se le... Sí, mejor. En el caso del hospital de clínica, sí. Vos trabajás ahí, ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí, podés explicar, o sea, podés decir del área de. No pongas cátedra porque o si no se entiende perfectamente de dónde es, ¿verdad? Y generalmente lo que tenemos que evitar es la identificación de los participantes. Entonces puedes entiendo. poner del área de unidad de terapia intensiva, o sea, UTI, cardiología, o UTI, generalmente es UCI-C o UTI clínica médica. UCI-C es unidad de cuidados intensivos cardiológico. Después está UTI, que es unidad de terapia intensiva, generalmente es general, ¿verdad? Después está cada cátedra otra vez tiene su UCI o su UCM también. Cuidado intermedio, sí, UCIM, unidad de cuidados intermedios. Entonces lo que tenés que ver con cuál te va a ser más fácil trabajar. Sí, voy a ver eso. Súper, muy bien. ¿Alguien más quiere plantear algo? Profe, Hola, yo. profe, ¿qué tal? Mike. Mike, ¿qué tal? Vamos a Sí, darle un profe, poco un espacio. sí, te Te quería comentar escucho. ¿Con yo quién quería vas a hacer trabajar, Mike? de manera individual más, profe. Individual. Sí. Yo quería hacer acerca del aborto, profe. Tengo así un tema, una idea, ¿verdad? Pero no sé nomás si está bien. Sería algo así, incidencias físicas y psicológicas del aborto espontáneo e inducidos en la mujer. Ya, ¿quieres trabajar con mujeres que hayan tenido experiencias de aborto? Sí. O sea, de manera Eh, subjetiva, ¿verdad? Ya que, viste que actualmente hay muchos países que están despenalizando, ¿verdad? El tema sí, del aborto están aumentando la vigencia, ¿verdad? Creo que en Colombia es el último país en despenalizar el aborto y creo que tienen hasta 6 meses las mujeres para abortar, ¿verdad? Y también las últimas investigaciones que se han realizado evidencian un aumento significativo de muchas enfermedades mentales, ¿verdad? Eso también me gustaría analizar y demostrar, ¿verdad? ya. A ver, ¿tu perspectiva es conocer fenomenológicamente o querés saber a nivel tipo puntualmente qué situaciones o qué trastornos de salud mental presentan las mujeres que hayan tenido experiencia de aborto? Pero sí, o sea, ¿qué trastornos mentales presentan esas mujeres? Sería ese Ya, punto. ok. Entonces lo que podrías ver es Sí. síntomas, o sea, ahí hay que acotar Ujú. síntomas emocionales o trastornos Estrés postraumático. emocionales, estrés postraumático, ¿sí? Puede ser.
Puede ser estrés postraumático, que sería el trauma, sería el aborto, ya sea Sí. inducido o espontáneo, es un trauma. Sí, Aunque la mujer diga que no, ¿verdad? Pero sí es sí. un trauma físico y emocional. Así mismo, profe. Ya sea que alguien decida hacerlo en forma consciente, Voluntaria. todo No, igual, ¿verdad? Es un trauma. deja ¿verdad? Claro, es un trauma. Ahora que después tenga un postraumático, no, ya es una cuestión que es lo que vos querés saber, Sí, ¿verdad? sí, sí, profe. Y podría ser una medición del estrés postraumático en Ujú. mujeres con experiencia de aborto. Y Así después sería nomás el esa comparación, sí. espectacular, profe. Después nomás hacer esa comparación entre los inducidos y los espontáneos. O sea, Eso ese ya, sería. eso ya al final, ¿verdad? O sea, Pero dentro de una tus está toda la específicos, información. dentro de tus específicos, sí, es que hay una diferencia entre las que lo realizaron en forma inducida a Ujú. las que la realizaron o sea, las que sufrieron en forma eh, espontánea, ¿verdad? Ya, ya, ya. Esta área estudia la psicología perinatal. Entonces, Psicología, psicología perinatal. Tendrías que tomar como marco teórico todo lo que tiene que ver con la psicología perinatal, ok, profe. que aborda duelo perinatal. O Duelo sea, perinatal, ¿no? Ok, y duelo, profe. sí. Entonces podés tomar desde ese lado científico y no desde el lado, o sea, yo lo que te sugeriría es que te centres más en Sí, lo científico y no sí, en lo sí. ideológico. Ok, profe. Sí, sí, claro que sí. Sería cómo afecta, o sea, en síntesis, cómo Claro. le afecta a una mujer que haya pasado por una experiencia traumática de aborto. Sí, sí. Ok, profe. Y las comparaciones, si aquellas que fueron inducidas tienen menos síntomas de las que fueron espontáneas o Ujú. más. O sea, ahí vamos a saber sobre esos síntomas. Ok, profe. Súper lindo, Perfecto. muy genial tu Gracias, tema. profe. Estrés postraumático en mujeres con experiencia de aborto. Así, Sí. ya, súper. Bueno, espectacular. Se nos reba el tiempo y Humberto Rubín. Yo lo que quería pedirles un poco, antes de darte la palabra otra vez, Misael, es que esta semana ya está habilitado en la plataforma, entre paréntesis, para que ustedes levanten su tarea. Esta semana lo que vamos a hacer es vamos a realizar una lectura de la bibliografía y sobre eso ustedes van a ir definiendo más aún. Les voy a levantar también otra tarea que tiene que ver con la revisión de la bibliografía y con eso vamos a ir habilitando los espacios para mayor discusión. Entonces, que está terminando nuestro tiempo, vamos a cortar y entramos de vuelta, ¿sí? Hola, profe. Recording Bueno, stopped. profe.
otra vez, ¿sí? Otra cosa que quería decir es que este ejercicio que estamos haciendo de escucharnos también les ayuda a los demás a ir organizando sus ideas, ¿sí? Serían como ejemplos, en vez de que yo dé los ejemplos, dan ustedes y a partir de eso estamos actualizando un poco también nuestros propios trabajos. Vuelvo a grabar, ¿sí? Recording in progress. Bueno, volvemos a la tercera parte de nuestra clase y como estaba diciendo, todos los ejemplos que ustedes van dando con sus temas de investigación, con sus propuestas de ideas de investigación, nos sirven a todos para ir adecuando nuestras ideas también a las cuestiones que serían particulares de cada propuesta de investigación. Bueno, lo que quería mencionarles un poco es que vamos a hacer esta semana, también voy a habilitarles en la plataforma ahora otra nueva tarea que ya va a consistir en la revisión bibliográfica, revisión de los antecedentes, revisión de investigaciones, de material bibliográfico sobre el tema de interés. Lo que vamos a hacer van a ser unas fichas bibliográficas en donde vamos a poner un resumen de lo que leímos, ya sea en investigaciones o bibliografía, y vamos a poner abajo la referencia, o sea, el link donde está el artículo en donde consultamos o el libro donde leímos, ¿sí? Esta vez va a ser una copia textual o un resumen que ustedes elaboren de las partes que les interesa de esa revisión bibliográfica. También les voy a pedir que vayan guardando en un archivo en su computadora o en la nube, que puede ser en Drive o en Dropbox o el que ustedes utilicen, vayan guardando los artículos y los archivos que ustedes encuentran en internet o que les pasen o que, no sé, o que vayan escaneando, lo que sea. Entonces así ya van teniendo su propia biblioteca de materiales para su bibliografía. Es importante que ustedes, al conocer también los temas de los demás, vayan teniendo esa colaboración de grupo de investigación. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que Carlos trabaja sobre TEA y Misael también trabaja sobre TEA, podrían ir compartiéndose materiales de artículos o archivos que encuentren en internet. Entonces así, con eso vamos aumentando la biblioteca digital para poder ir consultando. Lo mismo, ¿verdad? Estábamos hablando de estrés postraumático, aborto, acompañamiento terapéutico, contención, malestar emocional, etcétera, ¿verdad? Entonces vayan compartiéndose entre ustedes los materiales que encuentran por ahí en su lectura, no solamente los propios, ¿verdad? Eso implica mucho el avance de la solidaridad del investigador. El investigador nunca es una persona que guarda para sí los conocimientos, sino que al contrario, el que no publica, el que no comenta sobre lo que está haciendo, no sirve de nada. La investigación no sirve de nada si es que lo guardamos todo para nosotros. Así que les invito también a que vayamos desarrollando esa habilidad y esa actitud de la solidaridad y el trabajo colaborativo, ¿sí? Y la tarea de esta semana entonces va a consistir en la revisión bibliográfica, en la redacción de fichas de lectura, para que ustedes vayan teniendo también sus revisiones y no estemos tan al aire de qué podemos hacer o cómo podría ser, sino que más bien ya nos vayamos enfocando. Con lo que hoy ustedes mencionaron y yo les estuve comentando, entonces también algunos fueron ajustando sus temas o van a ir viendo qué nuevos temas les interesan, ¿sí? Por eso es importante esta interacción. Así que lo que les voy a pedir es que cada clase que nos conectemos, tanto virtual como presencial, tengamos cosas para preguntar, ¿sí? Igual si, por ejemplo, quiero preguntar sobre el tema del compañero o la compañera, puedo intervenir también o puedo dar sugerencias, como hace rato Misael, por ejemplo, sugirió algunas cosas a la otra compañera, ¿verdad? Entonces, eso sí me parece interesante porque forma parte de las actitudes también de un buen investigador. Bueno, habiendo dicho eso, entonces te doy la palabra, Misael.
La profe, ¿qué tal? Bien. No, y con respecto a mi tema, no sé nomás cómo enfocar. Yo te había dicho que es influencia de los trastornos sensoriales Mm, en el retraso de la terapia psicológica de niños con TEA, ya. ¿verdad? Y tampoco no sé si está bien expresado mi título, ¿verdad? Porque estuve pensando mucho, ¿verdad? Sí, sería, o sea, vos lo que querés saber es, a ver si comprendo, Sí, cómo retrasa el tratamiento, sí. El el trastorno sensorial, trastorno sensorial. sí, porque viste que uno de los patrones de comportamiento es justamente tipo fijarse en un objeto, ¿verdad? Uno de los Sí. patrones de comportamiento que tienen los niños con autismo. Pero a Mm, veces esa fijación en X objeto se debe a su forma, digo a su, no es su forma, sería su, a ver, sí, a a su sus forma, puede ser su características. característica y forma realmente, ¿verdad? Mm, Justamente porque tienen ese trastorno sensorial. mm, En el caso de mi sobrina, por ejemplo, hubo un tiempo que le gustaba agarrar objetos peludos y mm, ponía cerca la boca, no mm, directamente la boca hacia el mentón. mm, Después cambió a objetos más tipo metálicos, ujú, ¿verdad? Un tiempo se mantenía con objetos metálicos e iba variando. mm, Y en su peor etapa, ponele que de aquí hace 2 años, recuerdo nomás que una de las psicoterapeutas dijo que ya no podía trabajar con ella porque le dificultaba muchísimo que ella tenga muchos trastornos sensoriales, que no mm, va a haber ningún avance. Y ya, eso es como algo que se nos quedó por ahí a nosotros, ¿verdad? ya. Que, que ya, que cómo no va a dar ese, ese Medio pronóstico. raro, Sí, sí, porque se supone que justamente en eso es lo que se trabaja, ¿verdad? En la sí, disminución de la aparición de eh, de las estereotipias, ¿verdad? mm, Porque el hecho de que ella se obsesione con cierto, no sé, eh, con la percepción, con el tacto, ¿verdad? Tiene que ver con su característica, ¿verdad? Hay sí, otros sí, que, por ejemplo, no soportan tocar arena, ¿verdad? claro. Otros que no pueden estar sin zapatillas, otros que no soportan ensuciarse, otros que no soportan el ruido, ¿verdad? Las Pero luces. A lo ver que a qué. mí lo que a mí siempre me impresionó nomás fue esa obsesión por determinados objetos, ¿verdad? Por su composición, su forma, como dijiste, su característica. O sea, sí o sí mantenía un tiempo específico esa obsesión. Como te dije, por objetos peluditos, metálicos. Mi pacientito, por ejemplo, pacientito, 16 años tiene, él colecciona Ujú. bolsa de plástico, ¿verdad? Y junta toditas sus bolsas, clasifica por tamaño, mete todo en una bolsa, saca todo sobre su cama, revisa su bolsa, dobla todo y mete en su propia bolsa. O sea, esa es su obsesión. Pero esas son las características o sea, son las manifestaciones, mejor dicho, O sea, esos son rituales que él tiene entonces. rituales. Sí, Rituales, pero sí. no es así un ritual específico de orden, sino que a veces lleva su bolsa con él, así como decía, acerca a su rostro, hace una bolita de su bolsa, Ujú. a veces se olvida de su bolsa, dice la mamá. A veces tira todo, dice que empieza a juntar. O sea, a él le gustan las bolsas, ¿verdad? Y no sé, a otros les gusta su mantita, a otros les gustan objetos geométricos. O sea, son características, más bien serían manifestaciones, ¿verdad? Ujú. A ver, ¿cómo podemos enfocar? Em, Trastornos sensoriales y no sé, pasa que decir avance terapéutico, eso depende del terapeuta. O Ujú. sea, el terapeuta cómo trabaja esas cosas. Se Lo que yo quiero supone que saber es
cómo le limita al Mm, terapeuta su trabajo que un niño con autismo presente un trastorno sensorial muy acentuado. y va a ser una limitante. Lo mismo que el que no es verbal, es una limitante. Ujú. Y Carlos nos va a saber decir, ¿verdad? El que no es verbal es un limitante terrible. Y ella no es verbal tampoco, o sea, tipo, impresionante todo, todos los problemas, pobrecita, que tiene. El que no es verbal es complicado porque no sabemos si comprende o no comprende indicaciones. En el caso ella comprende perfectamente, pero no Ya, habla. Mm, pero no habla. Y no habla, sí. tiene trastornos de la comunicación también. No, De porque ella te comunicación dice baño, pequeña. ella dice baño cuando quiere ir al baño, comer cuando quiere comer, Entonces sí, comunica. dormir, sí. Pero no O habla sea, más que palabras, no. es autista selectiva, entonces. Eso es lo que nosotros calculamos exactamente. No, no es que no habla. O sea, Ujú. no es que no es verbal, sino que es selectiva. Mm, ujú. Sí, O sea, y tiene 7 años ya, o sea, a ver, 6 años, perdón. sí, o sea, se comunica, pero Ujú. lo que no tiene es un lenguaje desarrollado, Exactamente, sí. Ujú, vocabulario, exactamente. ujú, A lo mejor en su mente está todo, o sea, ella hace sí, oraciones y todo en su mente, pero no expresa. ujú. Y tiene terapeuta Tiene fonoaudiológico, tiene todo. todo un equipo completo. Ya, y ni aún así ella no avanza. Y realmente avanzó. Ah, Avanzó en el sentido de que, bueno, se puede comunicar, antes no podía. ya. O sea, se va al baño, se vaya a la escuela, Ah, ya. O sea que dice cuando le duele muy ahora ya puede decir, por ejemplo, cuando tiene ganas pipí. de ir al baño, dice Sí, baño o pipí. sí, antes hacía. Ya. Entonces sí, ella avanza, hay control de Mm, esfínter, hay mm, comunicación. ujú, Ciertamente es una comunicación, por llamarlo así, muy básica, pero hay que esa es la diferencia. Están los trastornos de la comunicación y los trastornos del lenguaje. ujú. Por ahí lo que podría ser es trastornos sensitivos y su implicancia en a ver un poco, o terapia psicológica en niños con TEA, con trastornos sensitivos marcados, cosas así. Entonces, tu entrevista sería con el profesional. Claro, con el profesional, sí. Ya. ¿Y qué le vas a preguntar? Si es que eso interfiere Exactamente. o ¿Qué tanto le limitan el progreso de su terapia? ya. Mm. Porque para mí que no hay datos al respecto. Y no, o sea, Mm, realmente hay poca información incluso, por más de que actualmente hay más diagnósticos de TEA, ¿verdad? Incluso hay más profesiones que se dedican al tratamiento inter y multidisciplinario. Todavía es insuficiente, ¿verdad? No conocer las causas específicas, si son solamente neurológicas o si son genéticas. Todavía no sabemos si es cuáles son las causas biológicas, por llamarlo así, del TEA. Entonces, es como que hay muchas lagunas luego en el conocimiento. Si ujú. supiéramos que las causas son neurológicas, únicamente tal vez, así como se trata la, la no recuerdo la palabra, las crisis epilépticas, perdón, Ujú. como se tratan las epilepsias, se trataría con medicación, terapia, ¿verdad? Y rehabilitación, pero
en TEA es realmente cada chico un mundo. Hay como un protocolo de profesiones Justamente, profe, varias, viste que no es lineal. O sea, cada niño es diferente. así es. Y yo pensé en un tema, pero va nomás mucho en o sea, con el ámbito nutricional, ¿verdad? Por eso no tomé ese tema. Eh, Hay ciertos niños con TEA que tienen problemas de la probiótica Sí, y aquellos que presentan más problemas a la probiótica tienen más problemas justamente para avanzar. sí. Ella, por Y a veces ejemplo, se tiene que hacer cuando... trasplante de heces. Sí, sí. Sí, adelante, adelante. Mm. ¿Cómo mejor? Claro, sí. Así Así es. mismo. Y Eso por pasó con ella así mismo. lactosa, gluten, Sí. soja, keto es su dieta, ¿verdad? Eso también hay Sí, mucho avance ahora en nutrición para trastornos del espectro autista. sí. La dieta tiene que ser más cetogénica, ¿verdad? Sin leche, sin ningún tipo de leche animal. Hay algunos que no toleran ni siquiera la grasa animal, otros que no comen carne, ¿verdad? Hay algunos alimentos que también están, el gluten, por ejemplo, está. El gluten. Profe, justamente por eso te dije, ese era el tema que a mí me interesaba, pero va mucho con el ámbito nutricional, no psicológico, me parece. Por qué no ves eso? Por ejemplo, vos tenés ¿Vos sí? Puedo ver también trastornos eso. de conductas disruptivas, o sea, conductas disruptivas y sí, sería irritabilidad, no se adhiere o sea, generalmente cuando están con mucha resistencia, por llamarlo así, tienen trastornos digestivos, tienen irritabilidad, les cuesta concentrarse. Podés Entonces ver, voy a me analizar bien este fin de semana, pues voy a tratar de tener un mejor título entonces. parece que eso sí que es un poco más interesante todavía, Qué suerte, porque si yo es que pensé que no tenés, se podía. no, sí se puede, o Sí, sea, qué en suerte. ciencias biológicas, Mm, todo lo que tiene que ver con una línea de base de trastornos fisiológicos y mm. su implicancia en las Y conductas. puedo contar por algo así, capaz le sirva a todos, ¿verdad? Cuando, viste, comienza a los 24 meses, Mm, el retraso, ¿verdad? O sea, no se dice retraso, ¿cómo se dice la palabra? sí. Cuando sí, ¿verdad? Retraso del En desarrollo. el desarrollo, ¿verdad? Ahí se nota. Ella, el popó de mi sobrina cambió totalmente a un color medio verdoso oscuro y el olor era insoportable. Sí. O sea, que en el momento que ella comenzó a presentar su retraso, cambió Ah, la composición de su popó, que obviamente también cambió la probiótica al mismo tiempo. O sea, estaba mm, relacionado ese cambio con su retraso. ya. ¿Y ¿Entendés? le hicieron el Y trasplante? no, a ¿No? ella se le hizo todo un tratamiento, ella se fue a España y todo, pero tengo Ah, tengo que ver todo lo que le hizo mi hermana, ¿verdad? Ella tiene todo anotado. Se fue a Argentina, se fue a España, nadie le quería dar el diagnóstico. Ella era prácticamente un ente. Ella mira. no, sí, no emitía palabra, nada, no comía. Era desesperante porque a veces tenías miedo que se deshidrate. O sea, que ¿No? tenía entonces, está en nivel, bueno, el autismo no sé, me corregís, Carlos, no soy especialista en el área, pero no hablamos de niveles, ¿verdad? Pero sí hablamos de situación de Sí. gravedad, por llamarlo así. Grado, Ella, grado 1, 2 y 3 hay. 3 grados de autismo, sí. Mm.
para evitar la estereotipación, ¿verdad? O sea, la Sí. discriminación también, pero por eso que se sacó también de los criterios diagnósticos la clasificación de los retrasos mentales, ¿verdad? Que nos decimos retraso mental. Bueno, sabemos que existe, ¿verdad? Pero no clasificamos más por niveles de gravedad. Lo que podemos ver es, por ejemplo, en las conductas, ¿verdad? ¿Qué tan pocas habilidades tiene y en qué se le puede apoyar? Más bien se habla de funcionalidad. ¿Sí? Y por ejemplo, todo lo que vos estabas mencionando, ¿verdad? Todo implica, o sea, el tratamiento realmente tiene que ser interdisciplinario porque, no sé, en nosotros mismos comemos una cosa que no nos había sido, somos intolerantes y también nos repercute directamente en nuestro sistema neuroendocrino, ¿verdad? Profe, ¿y cómo va a ir dirigido esto? O sea, tipo, ¿voy a hacer una revisión bibliográfica o tengo que, no sé, Podés hablar hacer, yo creo que puede ser una revisión bibliográfica. Me mejor? parece Mm, interesante. Sí, podría mm, ser. A lo mejor no es una aplicación de campo, pero sí puede ser un trabajo de revisión bibliográfica. ujú. O podría ser, por ejemplo, el estudio de caso de tu sobrina. Específicamente en su caso puedo hacer. Estudio de caso. Ujú, Estudio de caso mm. único, porque vos tenés pues su antecedente. O sea, tu hermana Todo, tiene sí. todo su registro, ¿verdad? Sí, todo. Puedes hacer Por un eso, estudio de caso con una revisión. con una revisión. Ok. Voy a Tu ponerme en marcha este fin de semana. sujeto es un N igual a 1. Y ahí vos Ujú, describís desde su nacimiento, la aparición de los síntomas, las terapias realizadas, los avances, los retrocesos, sí, una descripción del sí, pronóstico pronóstico, sí. y, Espectacular. y le haces tipo, no sé, los informes que emiten los profesionales. Entonces sobre eso vos haces otra vez y sí, un estudio de caso, haces otra vez una conclusión sobre eso, ¿verdad? Ujú, Por ejemplo, ¿verdad? Tiene dificultades con la probiota, tiene dificultades de trastorno del lenguaje, trastorno sensitivo, no es tan raro sí que, ¿verdad? Pero sí, mm, ¿verdad? Obsesiones, eh, sistema de comunicación específico, porque ella creó su sistema. sí. Ella crea su sistema, o sea, hay una capacidad también intelectual para que ella pueda comunicarse. Sí, No ya tiene, comprende todo totalmente. Comprende totalmente, es lo que le decís. probablemente Colores, no tiene números. retraso cognitivo tampoco, Ujú, solo que hay una situación ahí de que las manifestaciones, tanto sensitivas como de otros niveles, son limitantes también. Profe, otra cosa aparte de la dieta también es el aumento en los, ¿cómo se dice? Periodicidad de los psicoterapias. O sea, mi hermana le duplicó Mm, para que ella mejore. En vez de ser ya. 2 veces a la semana, ella le hizo 5, después disminuyó a 4, por Mm, ejemplo. ya. ¿Puedo hablar también Ah, algo de eso? frecuencia Frecuencia, la frecuencia. del acompañamiento terapéutico. Ahí sí es acompañamiento terapéutico, Ujú, de lo que hablaba hace rato Laura, ¿verdad? Ese sí es un acompañamiento terapéutico porque es un seguimiento cercano sí, y hay un plan, ¿verdad? Se ujú, supone que si le vas a ver todos los días, tenés que tener un plan. claro, ¿Qué haces claro. con el niño? ¿En qué le entrenas? En habilidades sociales, en comunicación, en qué le entrenaba. Eso sí le podés pedir al profesional. Claro, claro. Está bien, Y profe, súper. eso que en algún momento la profesional se frustró, ¿verdad? Porque Sí, nos pasa a todos. sí. Realmente trabajar con discapacidad es muy frustrante. Honestamente hablando, así, para mí es muy frustrante. Por eso no quiero trabajar discapacidad. Profe, Eh, sí. así entre paréntesis nomás, ¿verdad? Lo que voy a decir justamente de eso, de trabajar con niños y gente con discapacidad y todo eso. No hay muchos hombres psicólogos que trabajan con niños, ¿verdad? No, muy pocos No, no, son. no.
Poco. Tampoco no ustedes los psicólogos varones. Y aparte que trabajan en realidad con niños, ¿verdad? Sí, Eh, poco. o sea, yo pensé, pero dije, Son más pocos en relación a las mujeres, ¿verdad? Pero sí, hay también. porque yo pensé, tipo, Por eso decía que hay muy pocos varones luego psicólogos. O sea, hay una también. desproporcional la cantidad de psicólogos varones y mujeres. Hay más mujeres. En Fono menos. Fono, parece que vos sos, ¿qué número de tu registro? Sí. Híjole, qué poco. Sí. Yo pensaba decirte que era un porcentaje 80-20 por ahí, pero es menos por la pinta. Y ustedes luego son poquitos. Acá también. ¿Cuántos son? 6, 7 varones por ahí nomás son. Pues toditas somos mujeres. Pero Así eso mismo, es profe. la norma luego en la carrera. Bueno, ¿ibas a decir algo más, Miss? No, ya todo aclarado realmente. Voy a trabajar de fin de sobre todo lo que me dijiste. Voy a tener una mejor idea para la próxima semana. Interesante cómo es un estudio de caso, el caso de la sujeto N. O sea, estudio de caso con revisión bibliográfica. Sí, o sea, vas a hacer una revisión y vas a contar cómo fue su caso longitudinalmente, hasta ahora, ¿verdad? Los avances, los retrocesos, las terapias recibidas, la cantidad de intervenciones, los avances que tuvo. Longitudinal, me dijiste, profe, ¿verdad? Tiene que ser. Longitudinales, porque son mediciones, o mejor dicho, sí, vos no vas a hacer las mediciones, pero vas a contar Ok. en un continuum del tiempo. O sea, no es que voy a manejar nada de estadística, ¿no? No, Básicamente. no, lo que vas a contar es su caso y Ok. el pronóstico. Ok. Está bien, profe. Súper. Puedes ir entrevistando profesionales, si es que tenés acceso, ¿verdad? Supongo que tu hermana le trató también a ella. Sí, ella también. O sea, ella es médica y Pero leyó al ella respecto. también, ella hizo ¿Cómo? intervenciones con su hija. ¿En qué sentido, profe? O sea, si se sentaba a ayudarle a... No, si ella misma le dio medicación, si ella misma le dio algún tipo de entrenamiento. No, claro, ella trabajó mucho con su hija. O sea, ella hizo una pieza especial para Como ella. mamá, ¿Perdón? como mamá, Claro, como mamá, claro. no como pediatra. No. No, ya no es pediatra, ya es clínica. Ya, como mamá. Pero, Entonces, sí, como también mamá. es importante que menciones, ¿verdad? Que la familia realizó modificaciones estructurales, todo. O sea, todo como para que ella tenga su avance y probablemente solamente por eso también que ella sí. No, acá en Paraguay si tenés TEA y no tenés los recursos, no vas a avanzar. Ese es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque ella destina básicamente, yo creo que más del 60% de su sueldo en su hija. O sea, ella hace de todo, si no es más. Y sí, por eso es que se pedía la ley de TEA, ¿verdad? La ley del abordaje interdisciplinario del TEA, porque uno, en el sector público no tenemos, solamente el hospital pediátrico tiene hasta los 5 años las evaluaciones para TEA. Sí. Cosa que Ella se iba a quedar en España, porque ella se fue a España para quedarse y vino este tema de la pandemia y se quedaron encerrados en España. Y vinieron ellos con estos vuelos de emergencia, porque imagínate estar encerrado en un país extraño con tu hija en un apartamento chiquitito. sí. Si no, ella se iba a quedar ahí y no iba a gastar nada. La aceptaron todo, le aceptaron en la escuela, le aceptaron en todas las terapias, no iba a pagar nada. Y acá no hay a nivel público solamente neurología hasta los 5. Cumplís Sí. 5 y un día y ya no hay. Y no, Nos pasan a salud mental y nosotros no tenemos, lo que podemos hacer es un seguimiento más bien
de mantenimiento de síntomas o mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento y psicoeducación, eso es lo que hacemos. Pero el niño necesita un abordaje de psicopedagogía, fonoaudiología, Sí, fisioterapia, neurología, neurología. psiquiatría. Hay algunos que necesitan medicación para su regulación. Exactamente. Bueno, entonces, ojalá en algún momento el país también tenga la posibilidad de la aplicación, así como en España, que sí hay un abordaje integral del TEA. Después Impresionante hay ahí. otro centro también, justamente el que está ahí sobre Colón, cerca de la facultad. Ahí hay un centro también, no me acuerdo si era el número 3, que también tiene abordaje de primera infancia para TEA, exclusivo también, pero pocos lugares, pocos profesionales, por tanto es mayor la demanda que la oferta. Y ahora se habilitó también un centro de atención a la primera infancia, que no solamente ve TEA, claro, ¿verdad? En el hospital de Calley. Pero o sea, otra vez se centra a nivel de Departamento Central y Asunción, ¿verdad? El resto tiene que asumir el costo de bolsillo. Y ahí es donde no se puede garantizar o sea, la calidad de vida del paciente y de la familia. Súper, súper interesante. Me parece que vas sacando tu tema mismo. Sí, por suerte. Esa era mi preocupación, pero hoy así estoy más tranquilo. Súper. Bueno, ¿alguien más quiere presentar algo? Hola, profe, buenas noches. Estuvimos viendo con Romy varios temas, pero la verdad lo que nos pareció más viable hasta el momento fue poder investigar acerca de el porcentaje de personas que tienen trastorno de personalidad múltiple dentro del neuropsiquiátrico. Entonces, el contexto sería dentro del neuropsiquiátrico, si es que nos autorizan, ¿verdad? Es una idea vaga, pero que vamos formando de a poco, ¿verdad? Entonces, estaríamos haciendo una investigación cuantitativa en este caso. Ya. Antes te voy a pinchar ya el globo. No van a poder entrar al hospital psiquiátrico porque está vetada la realización de pasantías y por ende no se pueden ingresar. Por el tema del COVID, ellos establecieron su protocolo. 2, por lo general no se trabaja personalidades múltiples, o sea, trastornos de la personalidad generalmente no se trabaja en el hospital psiquiátrico. Más bien lo que se ve ahí son agudos y crónicos, ¿verdad? Y trastornos de la personalidad no entran dentro de las características psicóticas, ¿verdad? O sea, pueden presentar situaciones psicóticas, pero a veces son imperceptibles, ¿verdad? Y conseguir población con diagnóstico de personalidad múltiple es prácticamente imposible. Entonces te pincho el globo ya de entrada. Es muy Entiendo, difícil. profe. Entonces, cuando me hablas de agudos o crónicos, podríamos hablar entonces de esquizofrenia, podría ser una población de esquizofrenia en todo caso. Entonces, ver el porcentaje de personas que tienen esquizofrenia. ¿Y para qué en todo caso, sí. ¿En qué aporta saber el porcentaje? Pregunto. Y ¿cuál es el aporte de saber el porcentaje? ¿Qué vas a hacer con eso? Y la verdad que es una idea vaga, nomás, profe. Tendríamos que investigar un poco más. Estamos haciendo la técnica del embudo, ¿sí? Sería, no sé, por ahí lo que podrían ver ustedes es funcionalidad de pacientes con esquizofrenia que se encuentran en el pabellón de crónico o de agudos. O sea, ¿cómo funciona? Si se puede rehabilitar, si se va a su casa y tiene recaídas. Eso es lo que se podría ver. Algo más concreto, ¿sí? No solamente el número de pacientes.
El saber cuántos pacientes hay en un hospital no. Puede ser, No. profesora, detección temprana de los síntomas de esquizofrenia en los adolescentes, por ejemplo. Eso sí, pero es difícil también. ¿Dónde vas a conseguir? Es difícil. Lo que sí se puede ver es funcionalidad, por ejemplo, de pacientes con esquizofrenia diagnosticada. O con, Perdón, profe, se me cortó. Ahí volví. decía que Misael te dio una sugerencia, dice si se podría, por ejemplo, ver diagnóstico temprano de riesgo de esquizofrenia en adolescentes. Pero ¿dónde vas a aplicar eso? Claro, y eso es lo que había mencionado, profe, que es una idea vaga, ¿verdad? Pero tocar algún tipo de trastorno es la idea, ¿verdad? Que tenemos ambas. No sé si se podría ver en todo caso entonces en Acostañú. Y Creo lo que ahí mismo, también en Acosta lo la mismo. misma cosa, no se puede entrar ahora. O sea, en los hospitales públicos no se puede ingresar por una cuestión de protocolo. Y, si no Y no hay ningún lugar privado donde podamos hacer. Se puede, o sea, vos podés pedir, por ejemplo, las estadísticas de la cantidad de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Eso le puedes pedir directo al ministerio, pero ¿qué haces con eso? O sea, Claro, y eso es lo que no sé, profe, cómo abordar. O sea, lo que dijo Misa, por ejemplo, es algo que también lo podríamos tener en cuenta, ¿verdad? Para poder ver si es o no viable, ¿verdad? Sí, lo que podría hacer es, a ver, evaluación de riesgo de salud mental en adolescentes. Y ahí le aplicas el instrumento de 50 síntomas a los adolescentes escolarizados y vemos qué porcentaje, cuál es la En prevalencia. ese caso, voy a tener que entonces pedir autorización de los padres, pedir autorización del colegio, ¿dónde O voy si- a hacer? O si no haces, por ejemplo, o puedes hacer en adultos también. Y haces por redes sociales, o sea, publicas tu instrumento y la gente que quiera completar, completa. Pones un límite de edad. Yo lo que les quiero pedir es que no se compliquen con sus temas, ¿sí? Como le decía hace rato a Laura, esto es un trabajo de investigación que tienen que hacer en un tiempo corto, entonces Sí. hay que buscar la forma de que los intereses que ustedes tengan, que yo no les estoy coartando tampoco con nada, Sí. puedan ajustarse a los tiempos para no extenderse, ¿verdad? Por ahí Sí. lo que podría hacer es esos síntomas, o sea, En identificación adolescentes. temprana de síntomas emocionales o eso, ¿verdad? Lo que pasa es que los colegios también, profes, muchas veces no quieren exponer ese tipo de situaciones porque, por así decirlo, les salpica a ellos o les mancha, ¿verdad? La institución, ¿verdad? Por eso es algo muy... Les va a ser útil la información. También, o sea, cuestión de ver. ¿Sí? Es cuestión de cómo solicitar, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Bien, súper. Y esa era la idea, profesor. Súper, súper. Vamos a ir trabajando más en eso. Bueno, estamos llegando al final y les agradezco muchísimo esta conexión que fue espectacular. Usamos todo nuestro tiempo. Y termina la clase y levanto la grabación. Y también ya va a estar disponible la guía de trabajo para esta semana. ¿Sí? Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Recording stopped. Gracias, profe.